Buenas tardes. Hoy vamos a hablar a la limón de dos fotógrafos. Dentro del marco de la fotografía etnográfica, pues hemos considerado hacer un salto en el tiempo y vamos en primer lugar a tocar a un fotógrafo norteamericano, Edward Sheriff Curtis, gracias a nuestro amigo Chema, que fue una sugerencia de él y creo que además muy acertada. Y de ahí pasaremos a una fotógrafa alemana, Leni Riefenstahl, que también constituyó un hito por diversas razones y que veremos a lo largo de la sesión de hoy. Vamos a empezar con Curtis. Este hombre vivió, en alguna expresión que he leído por ahí que me ha gustado, en la bisagra de ambos siglos, ¿no? Entre el siglo XIX y en el XX, y veremos que hizo fotografías verdaderamente extraordinarias. Un hombre solitario, un cazador de sombras, durante 30 años en un esfuerzo épico y agotador recopiló y documentó las tradiciones, costumbres, rituales, danzas y modos de vida de los indios de Norteamérica, dejando un legado para la posteridad, lo que antes comentaba José. Hizo fotos y documentó cosas, consiguió testimonios, incluso grabaciones sonoras, que ya no se pueden ver más, que no se pueden repetir, individuos que han desaparecido, tribus completas que se han extinguido, y gracias a él pues tenemos noticia de su existencia. Una epopeya sublime, como dadas las dificultades de esta tarea irrepetible, esto no se puede hacer más, que se condensó en una enciclopedia de 20 volúmenes, pues un trabajo sin precedentes en aquel momento, y como también he leído por ahí, una de las obras más excelsas y hermosas publicadas a lo largo del siglo XX. Bien, como siempre, unos breves apuntes biográficos. Edward Curtis es un fotógrafo norteamericano al que los propios indios llamaban el cazador de sombras, the shadow catcher, porque de alguna manera probablemente al ver esas instantáneas en las que inmortalizaba también no solo la figura sino las propias sombras de los indios de Norteamérica. Bueno, él nace cerca de Whitewater, en el estado de Wisconsin, en 68. Su padre era predicador y veterano de guerra, y gracias a que su padre se trasladaba también a caballo de pueblo en pueblo, pues él le acompañaba en jornadas a caballo y fue acostumbrándose al campo, a la montaña, al monte, al paisaje, a la vida al aire libre, y eso se traduce después en sus ganas de vivir en sintonía con su entorno y de documentar toda esa riqueza paisajística, cultural y etnográfica que él desde pequeño vivió. Bueno, tras la guerra civil se traslada a Minnesota y comienza su interés por la fotografía. Lo más sorprendente, y antes comentábamos antes en la sesión, es que este hombre apenas estudió. Sí. Con una instrucción de creo que 5 o 6 años en la escuela, consiguió hacer un trabajo extraordinario. Envidia de científicos de prestigio, lo que generó recelos en la comunidad científica, etnográfica, y sin embargo también despertó la admiración de muchos otros. Desgraciadamente murió casi en el anonimato. Él su primera cámara la construye prácticamente de una forma artesanal y aprende un poco el proceso de una forma autodidacta, y a los 17 años, pues como vemos, empieza a trabajar como aprendiz de fotógrafo en la localidad de Saint Paul, en una época además en la que los conocimientos de la técnica también eran muy importantes, por las dificultades de la manipulación de las placas, el revelado, es decir, había que ser prácticamente un científico. Su familia después se traslada a Washington y vemos aquí en la escena, ese es el joven Curtis, y uno de los mapas, creo que es de Alaska, de la zona de Alaska, donde se documenta o se refleja pues parte de sus viajes, y de estos mapas acompañaban también este trabajo de carácter enciclopédico. Bueno, como hemos visto el anterior, forma un estudio con Thomas Guptill también y empieza como retratista, lo que le empieza a generar un notable prestigio dentro de la comunidad de fotógrafos. Y bueno, en los años 90 comienza a fotografiar tribus locales como los Puchés, como vemos ahí en 1890. Realiza la primera fotografía de un indio nativo americano en 1895, de la princesa Angeline Atka Kikisomolo, hija del jefe de una tribu que son los Suaquamish, constituyendo, como decíamos, el primer retrato de un nativo americano. En 1898 conoce a Clinton Hart Merriam y George Baird
Grinnell. Él salía a fotografiar el paisaje y en una de esas excursiones se encuentra un grupo de excursionistas científicos que se han extraviado y hace de guía. Y en ese encuentro casual, cuando les echa una mano, él les enseña un portfolio, ellos quedan maravillados del trabajo de Curtis y le invitan a una expedición a las tierras de Alaska, una expedición de carácter científico, donde fundamentalmente realizó fotografías de paisaje, incluso de corte geológico. No hizo todas las que él quiso sobre los indígenas, sobre los nativos, pero ya tuvo la oportunidad de visitar las tribus de Montana, de Arizona, y además esto le permite el conocimiento del método de trabajo científico, algo extraordinariamente importante para el trabajo que posteriormente va a realizar durante esos 30 años. Es decir, la fotografía etnográfica no es solo disparar y hacer fotografías, sino es recoger testimonios, textos, la cultura, la danza, la religión, la espiritualidad, incluso el orgullo de las tribus indias. Él al principio ni siquiera es consciente de la dimensión que tienen las razas de los nativos norteamericanos. Se va dando cuenta con el paso del tiempo. De hecho, la imagen que tenemos muchos de nosotros es la de los westerns americanos, las películas de los salvajes, aunque eso de los salvajes habría que entrecomillarlo, que con 4 chucherías, 4 relojes y 4 espejos y baratijas nos creemos que vamos a conseguir algo de ellos. Y desde luego son nativos, pero no son tontos ni son tan salvajes como se les pintan. Y ese es el estereotipo que nos ha quedado. Quizás él también tenía esos prejuicios y poco a poco se va dando cuenta de que no es así. Fijaos que trabaja durante 30 años con serias dificultades económicas, problemas de salud y financieros especialmente. El vasto territorio de los Estados Unidos hacía que la obra fuese un esfuerzo, un trabajo titánico. Recorrer el continente de norte a sur y de este a oeste, en burro, a caballo, en carreta. Autopistas no había, por caminos de tierra, por desiertos, con frío, lluvia, calor, a la intemperie. Me hacía gracia cuando comentabas tú lo de la limpieza y el cuidado del equipo. Fijaos, yo me reía en mi interior porque este hombre, el pobre, cómo iba a limpiar su equipo y cómo iba a cuidarlo. Con placas de cristal a lomos de un caballo, seguramente. Un trabajo que cobra una dimensión hoy en día, dadas nuestras facilidades para desplazarnos y para hacer fotografías. Bueno, además esta obra reunió 40.000 fotograbados y fotografías acompañadas de carpetas, creo que eran con 36 fotograbados de 30 por 40 en cada una de esas carpetas. Vamos a ver a continuación una fotografía. Es esta. Bueno, la verdad es que no quiero excederme en el tiempo tampoco, porque hay 2 fotógrafos, pero es que la obra de este hombre es fascinante. Aquí tenemos el trabajo, fijáis. Estos volúmenes estaban al precio de unos $3.000 en la época. O sea, la cifra era... Y tenía una serie de suscriptores. Gracias a él ganó un concurso de fotografía del niño más guapo en Estados Unidos, y esa foto es vista por el presidente Theodore Roosevelt. Entonces, Roosevelt, gracias a que es testigo de esa fotografía, quiere conocer a Curtis y quiere que haga fotos de sus hijos. De hecho, hay fotografías de Theodore Roosevelt y de sus hijos jugando en la arena con el propio Curtis. Y gracias a su vez al presidente norteamericano, se interesa por el trabajo y le pone en contacto con el financiero JP Morgan, el banquero, y en una entrevista que tiene con él en su estudio, a los 2 minutos prácticamente lo ha despachado. Y antes de marcharse, él abre el portfolio que lleva, y gracias a que abre ese portfolio y ve las fotografías, inmediatamente le da, creo que son $1.500 cada año durante el trabajo que va a realizar. Casi la casualidad, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Bien, él es, además de esto, para ganar dinero que le permita soportar estos gastos, pues debe tener otras fuentes de ingresos. Escritor, cineasta y promotor de la música india. Grabó 10.000 horas con el invento de los cilindros de cera, que creo que fue, pues no sé si fue de Edison, no lo sé. 10.000 grabaciones de conversaciones, de música, de ritos, de danza. Y además él noveló o documentó una serie de libros, como son Indios de tiempo atrás, En tierra de cazadores de cabezas, Cartas de amor indias, en la que él aporta las fotografías de una novelista norteamericana, Mary Ellis Ryan, de tal manera que se vendían y podía obtener ingresos adicionales. Hizo además un documental o una película que es En tierra
de Los cazadores de cabezas. Es una película de ficción donde además recreó escenas, decorados con actores nativos. Hablábamos también que él pagaba, él contrataba figurantes, él recreaba escenas, él incluso batallas. Se le criticaba por esto, los de la comunidad científica criticaba esa forma de obtener esos documentos y esas fotografías. Lo que no cabe ninguna duda es que si no lo hubiera hecho, no hubiera quedado para la posteridad ese testimonio. Aquí vemos una fotografía, una captura de uno de esos libros, con una fotografía y el texto, la ficción novelada por Curtis. Además, trabaja o colabora en Hollywood, en Un alto en el camino, que dura unos 6 años más o menos, y colabora en películas en lo que es la sección de foto fija: Tarzán, The Policeman, Los 10 mandamientos, La costilla de Adán, Rey de Reyes, películas que nos suenan a todos más o menos, de Cecil B. DeMille. El 21 de octubre, prácticamente, si no hay la ignominia, pero sí desconocido para gran parte del público y de los científicos, pues muere en Los Ángeles víctima de un ataque cardíaco tras dedicar toda su vida a este trabajo sin precedentes y absolutamente épico. Vamos a ver una selección de fotografías. Además, hoy, para la sesión de hoy, me he permitido por primera vez poner fotografías a tamaño completo. Yo no sé cuál será vuestra impresión al final o vuestra sensación, pero a mí creo que merecía la pena, no solo para valorar la obra, sino para que nos diéramos cuenta de la calidad técnica alcanzada por este hombre, que además se especializó también en las impresiones con oro, lo que llaman gold tone o el orotone. Y vamos a ver, de hecho, aquí fotografías en blanco y negro y otras con ese virado tan propio de la fotografía de Curtis. Este es el jefe Clanaz en 1923. Aquí 2 escenas de ritos apaches. Una es una danza para recuperar la luna tras un eclipse. Y la de la izquierda es en 1908 también, pues una representación, bueno, pues de un rito, de alguna costumbre también de los apaches. A mí me ha llamado mucho, desde luego, yo he descubierto mucho de los indios americanos con este hombre. Es más, ¿me dejas el libro? Fijaos que yo esta semana sí reconozco que he pecado, porque dije que no lo iba a hacer más y lo he hecho. Me compré esa revista de fotografía que vale 3,95 y dije no más, y me arrepentí nada más hojearla. Entonces luego, cuando he visto este libro, que lo tenía, he visto el precio, 3,95 la revista, 4,98. Entonces, claro, ya lo tenía, pero yo os recomiendo este libro, que además es de Taschen, como tantos otros de Taschen, con una estupenda calidad en la impresión de las fotografías, a un precio más que razonable. Y bueno, pues uno poco a poco va haciendo una... A mí me gustaría que hicieran más libros de estos, porque la verdad es que son muy poquitos los que hace de estos, pero permite tener una buena colección. Ahí creo que son 7, 8 al menos son los que yo tengo, Man Ray, Duano y alguno más, ¿no? Yo creo que África de Riefenstahl, que son 2 volúmenes, es de Taschen también. Es de Taschen, lo que pasa que es un formato más grande, sí. Lo vas a ver, Los indios de Norteamérica. Sí. Y es uno de tus favoritos este autor. También. Fíjate que en eso que hemos comentado de hacer la selección de los 10 fotógrafos, me estoy planteando hacerlos de 10 de los que no haya hablado. No sé, no lo sé. En fin, me lo pones cada vez más difícil. Bueno, fijaos esta fotografía de 2 poblados, o del mismo poblado, del poblado de Hualpi, cómo rompe ese estereotipo que tenemos nosotros de las típicas tiendas, o los tipis creo que se llaman, de los indios que viven debajo de una higuera o de un algarrobo, si se me permite la expresión, pero hacían construcciones, tenían cultura, ritos, tradiciones. Era, desde luego, de salvajes, nada de nada. Pasamos a la siguiente. Aquí, bueno, 2 indios con sus tocados de plumas, con el caballo. En Curtis, además, uno descubre un paisajista también. Su formación y sus paseos por el monte le permiten también realizar bellas composiciones armoniosas sobre el paisaje, y que aquí además introduce el elemento humano. Esta foto, sin la presencia humana, cualquiera de estas dos, ya tiene una profundidad, tiene valores compositivos, donde se ensalza y destaca la belleza del paisaje, y además el elemento humano presta o completa la composición, como vemos, de una forma muy lograda.
Bueno, otro indio en los Grandes Lagos, un sujeto a la izquierda, sujeto y fondo, en una frase tan repetida, ¿verdad? Y a mí bueno, lo veremos a continuación. Podéis descargaros fotos de Curtis a excelente calidad. Algunas de estas que yo he conseguido en formato TIFF. Veréis la página de la librería del Congreso, donde ya os hablé cuando hablamos de Dorothy Lance y de Farm Security Administration. Ahí tenéis algunas de 12 están en formato TIFF y algunas hasta de 58 megas, con lo cual el que quiera hacerse un póster en la habitación de casa, y son gratuitas además, te las puedes descargar libremente. Fijaos, esta foto de la izquierda la podéis obtener con el virado tan característico o en blanco y negro, y a mí me sorprende la calidad, la nitidez de foco de la impresión, además del resto de valores que presenta la fotografía. Bueno, dos ejemplos más de ritos, de costumbres, de tradiciones del propio Curtis que observó. No me quiero liar mucho porque viene todavía Lenny. Retratos, desde luego realizó retratos fantásticos. Se le acusó de ser un hombre solitario, no es cierto. Detrás de un gran hombre también hay un gran equipo muchas veces. Y este hombre trabajaban hasta 17 personas, porteadores, exploradores. Iba meses antes, él mandaba ojeadores, exploradores, a contactar con las tribus, a ganarse su confianza. Él llegó a dominar varias lenguas indias. Él llegó a ser aceptado, al principio recibido con recelo, pero después aceptado no como un hermano, como un miembro de las tribus, sino como querido, respetado, precisamente por el interés y por la sinceridad en el acercamiento que demostró con los indios, que no buscaba, no había un trasfondo económico, sino verdaderamente mucho más allá. A mí me gustan de las fotografías más el carácter del pueblo indio, su orgullo, su espiritualidad, su prestancia, su elegancia, su distinción. Todo creo que queda muy bien reflejado en los retratos, especialmente como estos que vemos aquí, o estos otros que vemos a continuación, con muchas veces absolutamente, yo creo que en tiendas seguramente en las propias tiendas de los indios, con iluminación natural. Bueno, dos fuentes, hay muchas fuentes. Afortunadamente, este es un fotógrafo donde se puede encontrar mucha documentación en Internet. Si queréis, muchos son usuarios de Flickr. Ahí tenéis un álbum de Flickr que podéis encontrar fácilmente con una búsqueda que hagáis en Google. Y la de la derecha es una captura de pantalla de la librería del Congreso de los Estados Unidos, de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde está una colección enorme de fotografías. Bueno, y para terminar, antes de pasar a Leni Riefenstahl, pues algunas fotos a pantalla completa, en gran tamaño, que sorprenden. A mí verdaderamente me he quedado sorprendido de la nitidez, de la calidad técnica, además de los valores compositivos, etnográficos, etcétera, etcétera, de sus fotografías. Fijaos, o sea, este bodegón, lo armonioso que es, pero además lo excelentemente iluminado y la distribución tan estudiada de las piezas que ha dispuesto. Bueno, estos son mis dos retratos favoritos de los que he visto. Seguramente tiene decenas, digo decenas, a lo mejor centenares, no lo sé. Pero ambos me parecen retratos pues dignos de Olga incluso. Bueno, y un indio a caballo también, en un paisaje, pues a mí, verdaderamente te dan ganas de lanzarte al paisaje, incluso de bañarte en estas aguas, ¿no? tan tranquilas. Esta es una de mis favoritas también y creo que es la última que he dejado. Me parece una fotografía excelente. Y esta es, bueno, como vemos además es un paisajista extraordinario. Podéis encontrar incluso vídeos, las películas. Bueno, este hombre además se preocupó por hacer un recorrido por los países, por todos los Estados Unidos con una ópera, A Vanishing Race, o más bien un musical. A Vanishing Race, traducido sería como una raza en extinción o en desaparición. Que se desvanece. Sí. Que se desvanece. Y bueno, la verdad es que con un compositor además norteamericano en los que proyectaban fotografías, y ese compositor norteamericano, no recuerdo el nombre,
con música de los indios norteamericanos, pues hacían una puesta en escena que el primer año fue bastante bien, pero después fue absolutamente ruinoso. Esto, es decir, esto lo podéis encontrar, hasta los vídeos, hasta la película, está casi todo en internet, afortunadamente. Bueno, y este era Curtis. Esta fotografía es anónima, en 1951, como veis, bueno, murió también con bastantes años de edad. Y de Curtis vamos a pasar a la siguiente, que es Lenny. Perdona, Vale. no puedo evitar Bueno, hacer un comentario sobre el admirado Curtis. Este hombre es lo que decimos, o sea, este hombre era un antropólogo, arqueólogo, fotógrafo, encima, como has dicho tú, sin formación, vilipendiado por la comunidad científica, o sea, con una ingratitud absoluta por la altivez en muchas ocasiones que tiene la comunidad científica, sin comprender y sin la sensibilidad, pues, muy posiblemente de un hombre sin esa formación académica, pero con otras habilidades que superaban a muchos antropólogos de la época. Entonces, solo destacar que es impresionante, por ejemplo, esa foto que has comentado tú, una especie de bodegón, es una foto absolutamente arqueológica. Y también él reflejaba lo que es lo multidisciplinar de la fotografía etnográfica. Reflejaba paisajes, reflejaba tradiciones, hacía retrato, o sea, reflejaba mucho de los campos que afectaban a un pueblo como eran en esto. O sea, yo creo que la esencia de la fotografía etnográfica está en Curtis, creo, y la sensibilidad que tuvo, lo que decíamos antes, ante un pueblo que, si hablamos de presión antrópica contra pueblos indígenas, los indios norteamericanos fueron paradigma de esa presión y de esa falta de respeto hacia las tradiciones por parte del mundo civilizado, moderno, entre comillas. Y bueno, pues creo que es un autor, un fotógrafo y muchas cosas más, al que le debemos pues el conocimiento de una cultura, como bien has dicho, con unas tradiciones, una profundidad religiosa, un respeto por la naturaleza tan enorme, que creo que es un autor que me alegro mucho que lo hayas al final seleccionado en tus muy buenas charlas. Muchas gracias. Hombre, fíjate que hay una cita de Leni Riefenstahl que nos viene al pelo, pero me la reservo hasta el final, porque creo que viene en la última diapositiva, pero que resume un poco toda la filosofía y todo lo que estamos hablando. Fíjate hasta qué punto fue incomprendido que gran parte de su obra, es decir, el documental o la película de ficción que hizo, se gastó casi $20.000 en acabarla. Y al final, como nadie la quería y no se proyectaba ya en ningún sitio, se la vendió creo que al Museo de Historia Natural de los Estados Unidos por $1.500. Y los últimos ejemplares, las últimas fotografías, el hijo del banco, cuando fallece JP Morgan, su hijo continúa con el sponsor, con el patrocinio, pero al final, como no tiene dinero, vende la colección al hijo, vende todos los derechos, y este a su vez los vende a una tienda de antigüedades, de un librero, donde permanecieron miles de documentos hasta 1972, prácticamente en el olvido, en la más absoluta ignominia, desaparecidos. Y a partir de ese momento, cuando una persona los descubre y los pone otra vez en valor, es cuando empieza a darse cuenta el propio país de lo que tenía, de una mina. Y mientras aclamando a Buffalo Bill. Efectivamente. Bueno, y al General Custer, por Little Big Horn. Bueno, vamos a hablar de Leni Riefenstahl, una mujer polémica y controvertida. Fijaos que con un pasado además que le persiguió toda su vida. Conocida especialmente por su faceta de cineasta. Yo conocí a Leni Riefenstahl por la obra de África, de Taschen, como decíamos, donde veremos el retrato que es portada de este excelente libro de Leni, y yo no conocía su historia y su pasado, con lo cual me alegro porque la elegí, la seleccioné apreciando su fotografía, y creo que es lo importante, dejar a un lado, en este caso estamos hablando de fotografía, no estamos comentando otras cosas, pero el curso se llama Un año de fotografía, y por lo tanto a mí lo que me interesa es su vida como cineasta, que le conduce también a fotógrafa. Fijaos que Berta Ellen Amalie Riefenstahl nace el 22 de agosto de 1902
y muere en el 2003. Ya dije la semana pasada que ser fotógrafo y ser bueno, matizaste, hace que vivas mucho. Y yo digo, si eres mujer, vives más todavía. Porque fijaos en este caso, pues 101 años. Una mujer sorprendente, que a los 90 años se lanzaba en paracaídas todavía. O sea que ser mujer, ser fotógrafo y además estar activo toda tu vida, pues es garantía de que vas a vivir mucho tiempo y te lo vas a pasar. Bueno, dicho esto, esta reflexión un poco, vamos al tema. Es hija de una familia acomodada también, una mujer decidida, intrépida, arriesgada, deportista, que además, bueno, pues se atrae por el mundo de las artes y especialmente por el ballet, donde se dedica a la danza y además con éxito. Desafortunadamente una lesión de rodilla, pues le impide, creo que de menisco, le impide pues progresar en su carrera. Y un día, mientras está en una estación de tren esperando para ir al ver el médico, veo un cartel de una película que es esta, Montaña del Desierto, del director Arnold Fanck, en 1924. Pierde el tren y va a la película. Y creo que estuvo viéndola varias veces durante 1 o 2 semanas. Y dijo, a esto me dedico yo. Eso cambia su vida y desde entonces pues quiere conocer a este director. Finalmente lo consigue a través del protagonista principal. Es una película basada en los Dolomitas y se convierte en actriz, empieza a conocer los secretos del mundo del cine y al final es cineasta. Su primera película, que vamos a ver la continuación en la siguiente diapositiva, es esta, Luna Azul, como directora. Directora, actriz principal y guionista, lo hace todo. Es Luz Azul, que además fue premiada en el Festival de Venecia. De tal forma consigue encandilar hasta el propio Adolf Hitler que la ficha, por así decirlo, para 3 documentales que pasan a la historia de la cinematografía. Victoria de la Fe, El triunfo de la fe y de la libertad, nuestras Fuerzas Armadas entre 1933 y 1935. El triunfo de la voluntad precisamente constituye un hito en la historia del cine, un modelo de tratamiento de los líderes, en este caso imitados también por nuestros políticos, donde al propio Adolf Hitler al principio del documental llega en avión, como es un enviado casi divino, donde además se imita la escenografía incluso de las legiones romanas, como muchos de vosotros sabéis. Por eso se etiqueta y se asocia cualquier imagen que tenemos en la memoria de los documentales, de las escenas del régimen nazista, están basadas en estas películas y se le tacha. Es imposible hoy en día que esto se reproduzca en televisión, por esa carga que tiene política con tintes tan dramáticos como todos sabemos. Pero la iluminación, los avances técnicos, la utilización incluso de ruedas para disponer las cámaras, los travelings, dirigibles, tomas aéreas. Es decir, fue una verdad pionera en muchas de las técnicas que después serían imitadas. He leído un ensayo por ahí, creo que es no recuerdo, de la Universidad de Castellón, de la UGI, sobre el cine alemán, y en este tipo de cine propagandístico se maneja mucho de lo que es la razón y, digamos, de la sensación o la transmisión de contenido racional, y por otro las pulsiones, pulsar los sentimientos, y precisamente es algo con lo que juega Lenin en este caso, con el himno, con la música, con la marcialidad, con el sol. Hitler saluda, por ejemplo, con el saludo nazi, y al mismo tiempo el sol está brillando, reflejando en la mano, casi parece ungir a los demás con un poder divino. Bueno, algo que ha sido muy estudiado. Él, por ejemplo, lo recorta en Contra el cielo. Bueno, el contrapicado, que es muy característico. Si todos recordamos las escenas del contrapicado de Hitler y la toma hacia arriba, el contra el cielo, reforzando esa idea de casi ser divino, de ser un semidios, ¿no? Bueno, fue muy conocida también su trabajo por los Juegos Olímpicos de Berlín. Todos recordamos también algunas escenas de Hitler en el Estadio Olímpico y de cómo el famoso Jesse Owens pues daba el traste con todas las esperanzas de este germano en algunas de las más afamadas pruebas olímpicas, pues como son los 100 metros, el salto de longitud. Bueno, a pesar de eso, Lenin recoge también las hazañas del propio Jesse Owens. Y este documental recogió también esos avances técnicos y también fue premiado en el Festival de Oro, en el Festival de
Viena con el León de Oro. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, es víctima, táchelo de víctima, sufre, es sometida a diversos procesos por su participación o colaboración con el régimen nazi. Incluso se le acusó de ser la puta de Hitler, se le llamaba así. No fue, ella en sus memorias niega y dice que en cualquier caso lo que hizo fue trabajar, le interesaba trabajar y el cine, y que no participaba de las tropelías ni estaba de acuerdo con el genocidio, el exterminio, etcétera. Bueno, después finalmente se le absuelta, hasta la ingresaron a un manicomio, fue sometida a electroshock por lo visto, y bueno, a partir de a los años 50 pues viaja a África y empieza a documentar fundamentalmente aquello por lo que es más conocido, que son las tribus Nuba de Sudán. Un poco hablando lo que decíamos al principio, ella vuelve años más tarde, creo que en los años 80, y de esos amigos que ella tenía, porque habló también varios dialectos y vivió durante mucho tiempo con ellos, sí, a pesar de, como siempre, las dificultades iniciales, solo quedaban 3 o 4 de los Nuba. Los demás habían desaparecido todos, con lo cual estas fotos tampoco se pueden hacer ya. Bueno, esta es una portada de la película Olimpia, Juegos Olímpicos de Berlín, de 1936, dirigida, producida y guión por la propia Leni Riefenstahl y León de Oro en el Festival de Venecia. Aquí la vemos con Adolf Hitler, otra portada o un póster diseñado para los Juegos Olímpicos, y debajo pues vemos estos carros un poco rudimentarios, pero que constituían algo absolutamente novedoso y pionero en la época. Algunas de las fotografías que realizó, la foto fija, donde además el culto al cuerpo e incluso las referencias a la mitología griega, a los dioses, al fuego purificador, a los elementos tierra, fuego, aire, está presente en toda su fotografía iconográfica, incluso podríamos decir. Algunas de estas fotos, los nadadores nunca tocaron la piscina, el agua de la piscina. Utilizó cámaras fotográficas, incluso también submarinas, como vemos en la del centro y en la de la izquierda. En todas, fijaos cómo juega con la iluminación, especialmente que se nota en el lanzador de jabalina, con esa iluminación trasera que le recorta contra el fondo, un foco que le ilumina la cara, en fin, es una iluminación muy estudiada también y muy propia del cine. Bueno, vamos a ver una selección de fotografías. De esta época es cuando se implanta el canon de 8 cabezas. Hasta ahora estaba vigente el canon de 7,5 cabezas y a partir de aquí se instaura más el canon de 8 cabezas. Bueno, esta es la portada de los últimos de los Nuba y los Nuba de Kau. No solo fotografías de estas tribus, sino también a los Masai y otras fotografías de tribus africanas. Bueno, y algo pues muy diferente a lo que ella hizo en sus orígenes. Quedó fascinada por los pueblos africanos y además, bueno, pues recibió muchas críticas. Si pasamos alguna otra foto, por los guerreros, por el culto del cuerpo, que recordaba, en palabras de algunos, su pasado también alemán y nazi. Especialmente crítica con ella fue Susan Sontag, la norteamericana famosa, entre otras cosas, por ser pareja también de Annie Leibovitz y por escribir un libro muy influyente que se llama Sobre la fotografía. Bueno, aquí la vemos con una de sus fotografías, que esta es la portada del libro de Taschen. Es difícil, bueno, esta es la cita que decía. Allí donde se despliega el lado oscuro de la civilización, desaparece la felicidad, o la felicidad desaparece. Es decir, y a mí me ha gustado esta frase, porque es verdad. Llegamos con nuestras cámaras y esta gente los ves reír, los ves bailar, los ves disfrutar, pasan penurias, pasan hambre, pero son felices, muchos de ellos. Cuando lo estuve en Nepal o Camboya o muchos sitios, cuando llega el hombre civilizado, la civilización, toda esa felicidad desaparece. Entonces esta frase me ha hecho mucho reflexionar al respecto. Ella también introdujo parte de la civilización como hizo el propio Curtis también. Esta es la portada del libro de Taschen. Aquí, desde luego, vemos esa exaltación de la belleza, de la fuerza. Fijaos qué rostro
esta mujer es una atleta. Fijaos que ese rostro tan poderoso, esas facciones tan marcadas, esos hombros tan musculados. Bueno, y estas son pues algunas de sus fotografías conviviendo con los Nuba. Ella llega en 1900, cuando llega a África en los años 50, nada más llegar, lo primero que le ocurre a esta pobre mujer es que tiene un accidente por lo de las dificultades del camino, un accidente creo que sale por el parabrisas delantero y le tienen que dar varios puntos de sutura en la cabeza con una aguja de zurcir pieles. Y cuando vuelve en el año 81 también sufre un accidente de helicóptero que está a punto de costarle la vida. Se recupera en ambas ocasiones y sigue haciendo fotografías y sigue trabajando. Bueno, estas fotografías son del libro este de África, de la editorial Taschen, que se edita creo que en 1974, si no recuerdo mal. Aquí vemos cómo documenta también ese trabajo testimonial, pues el proceso de las escarificaciones que sufre este hombre en el pecho. Aquí no está ella. Bueno, en fin, en definitiva, pues como vemos, retrata los niños, la gente, las costumbres, ritos, un poco pues la vida y el modo de entender su relación incluso con la tierra de esta tribu hoy desaparecida. En cierta medida sí que está ella, porque está el sombrero ahí con los... Es verdad, es verdad. Estaban posando. Estas son fotografías a doble página. Algo no siempre es sencillo de insertar en los libros, ¿verdad? Estas fotos apaisadas a formato completo, pues el tratamiento editorial es muy difícil siempre, es muy difícil. Algunas veces parten lo mejor de la fotografía por en medio y destrozan eso cuando no las cabalgan unas sobre otras. Da la sensación que no le queda otra salida que hacer estas cosas, ¿no? Porque en Alemania no hubieran dejado que hiciera nada más. No, de hecho, ni en Alemania, y prácticamente ya quiso seguir haciendo cine y no le dejaron ni en Alemania ni en ningún otro sitio. Tuvo muchas dificultades, confiscaron todos sus bienes, incluso ella durante el bombardeos en Berlín se traslada a Austria y lleva gran parte de sus negativos, de sus películas, pero al final se lo confiscan todo, primero los norteamericanos, luego los franceses, y ella quería seguir su carrera como cineasta, pero tuvo muchas dificultades. Seguramente esa es una de las razones porque también finalmente se decide por esto. Aunque bueno, nos queda una etapa más que es la que vamos a ver al final. Además, fijaos la transición del color, de la fotografía con cámaras de gran formato en sus comienzos hasta las películas en 35 milímetros. Además, esta mujer en los Juegos Olímpicos de Berlín ya utilizó un objetivo de 600 milímetros. Después fue invitada también para los Juegos Olímpicos de Montreal y a pesar de las críticas también fue amiga de Andy Warhol. Mike Jagger era uno de sus defensores también. O Mick, creo que es Mick Jagger. Es Mick, ¿no? Sí, Mick. Bueno, y en el año 2000 pues visita por última vez África, bueno, en el 2003. Sudán ya era un país distinto, ya no se podían hacer muchas de las cosas que ella hizo. La guerra, el islamismo e incluso el progreso llegó a Occidente y cambió muchas cosas. Sus amigos Nuba apenas eran ya un puñado, 3, 4, 5. Vestidos además y desprovistos de su identidad. Aún pudo hacer más cosas. Con 72 años y fingiendo tener unos 20 años menos, hizo un curso de submarinismo y descubrió la belleza del mundo submarino. A la izquierda la vemos buceando en 1980 y entonces esto se traduce en dos obras que son Jardines de Coral y Maravillas bajo el agua y un documental, una película que es Impresiones bajo el agua, presentada cuando tenía 100 años, ni más ni menos, y se puede adquirir, que vemos aquí a la derecha, el DVD Impresiones das Wasser o algo así. Es que el curso de alemán estoy en ello. Bueno, desde luego yo no he visto muchas fotografías submarinas, las que he conseguido no son de buena calidad, por eso no. Pero aquí vemos una fotografía ciertamente
rica en colores. Sabemos de la complejidad de la fotografía submarina, como vimos en la sesión correspondiente, por la iluminación, por la dificultad del equipo, de bucear, etcétera, etcétera, ¿no? Pues llegó a ser también una maestra en esta disciplina. Y está siendo joven, esa es su firma. Quiero mirar, eso es todo. Esa es mi vida, quiero mirar. Y ahora, si vamos bien de tiempo, creo que sí, vamos a acabar con un pequeño vídeo sobre Edward Sheriff Curtis. Bueno, solo dos cosas. Yo creo que he puesto para el final esa foto que con una mirada creo que se puede decir
mucho, y esa última fotografía del indio es extraordinaria en ese sentido. Y en cuanto a la pieza musical, es la Sinfonía del Nuevo Mundo, la novena sinfonía de Anton Dvořák, un compositor checo, si no nuestro asesor musical Luis Alcover lo corrobora, que además se preocupó también por introducir las composiciones de los indios americanos en algunas de sus obras, y es quien despierta la curiosidad en compositores norteamericanos para conservar ese legado y esa tradición musical de la que Curtis también se hace eco. Y por eso he elegido especialmente esta pieza para la presentación. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias.